Hola, hola, ¿qué tal? Te saludan Miss Cynthia y Miss Lisette. Y nosotras somos Madger. Bienvenidos a la semana número 26 para los estudiantes del cuarto año de secundaria con el tema Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes para mejorar. En este caso estamos viendo de la semana número 24 y 25 acerca de sistemas de ecuaciones lineales. Suscríbete a nuestro canal ahora si aún no lo has hecho. Me encuentras como Miss Lisette. Dale like, suscríbete y pincha la campanita. Asimismo, te invito a que busques a mi amiga Cynthia Quiroz. Dale like, suscríbete y pincha la campanita. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar. El tema entonces para el día de hoy, reflexionamos acerca de nuestros aprendizajes en matemática. Día 3. La competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, y estas son las capacidades que se movilizan para lograrla. El propósito, resolvemos situaciones de contexto que involucran sistemas de ecuaciones lineales con dos variables y reflexionamos sobre cómo realizamos este proceso. También te muestro aquí nuestros criterios de valoración que tú vas a tener que tomar en cuenta. Lo vas a leer y vas a empezar aquí a seleccionar si lo lograste, lo intentaste o si aún todavía necesitas apoyo. Es importante que tú valores tu aprendizaje. Muy bien, vamos a empezar previamente recordando y reconociendo algunas estrategias para poder traducir del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Por ejemplo, nosotros tenemos esta adición de dos números, ¿cierto? De 8 con 3. Uno lo puede leer como 8 más 3 o también la suma de 8 y 3, ¿cierto? La suma de 8 y 3. Ahora, si este 8 no lo conocemos y le colocamos una incógnita, en este caso representada por una variable x, entonces aquí ya no sería 8, ¿qué sería? Un número, ¿verdad? Porque x nos va a representar un número que no conocemos. Entonces, mira, la expresión x más 3 representa al lenguaje verbal la suma de un número y 3. ¿Sí? Entonces, x representa un número cualquiera. Es la incógnita, es el valor desconocido. Entonces, x me representa la variable y la variable puede estar representada por la letra x o por cualquier otra letra. En este caso puede ser p, puede ser q, puede ser r, y o z o cualquier otra letra que creas conveniente. Muy bien, seguimos entonces. Tenemos aquí una expresión verbal, 10 más un número. Muy bien, ya sabemos entonces que 10 más representa el signo positivo y un número significa la variable, en este caso desconocida, que es x, ¿verdad? La incógnita. Entonces 10 más un número se expresará como 10 más x. Ahí está su lenguaje algebraico. 10 más un número, bueno, es lo mismo. Lo acabamos de hacer. Ahora sí. 7 más que un número, más que, mira que acá se está agregando un enfático que, ¿no? Una palabra que enfatiza, más que está comparando, ¿cierto? Está comparando el primer número con el segundo. Pero, ¿cómo lo podemos escribir en traducción algebraica? Muy bien, entonces, este más que sí sigue representando una suma, una adición, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es colocarle el número que está relacionándolo a ese más que quién. Más que un número que le colocamos la variable x, que no la conocemos, y el 7 vendría aquí. Entonces sería 7 más que un número. Empezaríamos primero por el número, que es x, y le aumentamos el 7, ¿sí? 7 más que un número, entonces x más 7. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer eso y acostumbrarnos a escribirlo de esta forma. Porque luego viene
la expresión menos que. Entonces, esta expresión menos que va a trabajar igual. Está relacionando una diferencia que hay de 7 unidades con otro número. Pero a ese otro número no lo conocemos, por lo tanto es lo primero que vamos a tener que colocar. Menos que sería entonces menos y colocamos el número que desconocemos, que es en este caso X. Y el 7 vendría entonces aquí. Y tendríamos entonces 7 menos que un número. Entonces tendríamos X menos 7. Ese número disminuido en 7. Entonces la palabrita que es una palabra de cambio. Y si nosotros tenemos aquí estas expresiones que lo estoy representando mediante cuadritos, lo que tenemos que hacer es cambiar esas dos expresiones que están a los extremos, ¿sí? Y intercambiarlas, ¿sí? Vamos a hacerlo nuevamente. Ahí está. Y se intercambian, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos con esta otra. La diferencia de 7 y un número. La diferencia. ¿La diferencia qué es? Es una sustracción, ¿verdad? Y la sustracción tiene dos partes. Minuendo y sustraendo. ¿Quién vendría aquí? El minuendo, ¿verdad? ¿Quién sería el minuendo? D, ¿verdad? De 7. Entonces el 7 lo colocamos acá. Y un número sería entonces la variable P. Aquí hemos elegido ya otra variable. Entonces sería la diferencia de 7 y un número. Pero si ese número le cambiamos ahora por otra expresión verbal que diga el doble de un número, mira, la diferencia ahora de 7 ¿con quién? Con el doble de un número. Entonces, si P era un número, el doble de un número, ¿qué sería? Muy bien, 2P, ¿no? Entonces ahí tenemos la traducción al lenguaje algebraico, la diferencia de 7 y el doble de un número. El producto de un número y 7, ¿cómo sería? El producto, ¿qué me representa? Una multiplicación. Y una multiplicación tiene factores, ¿cierto? ¿De quién? ¿Quién sería el primer factor? Un número. Ya, ahí está, lo colocamos entonces un número que sería en este caso P. Y 7 lo colocamos por aquí. Pero en álgebra, jóvenes, no se suele escribir de esta forma P por 7, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros obviamos el signo de la multiplicación e invertimos el número con la variable. De tal manera que nos queda de esta forma, 7P, donde 7 ya vendría a ser el primer factor y P el segundo factor, ¿sí? 7P, el producto de un número y 7, ahí está. La mitad de un número, ¿cómo lo podemos escribir la mitad de un número? La mitad, ¿qué me representa la mitad? Dividirlo entre 2, eso es lo que me representa. ¿A quién le va a dividir entre 2? A un número. Ese número está representado por la variable, en este caso, P. Entonces ahí está la expresión del lenguaje algebraico, la mitad de un número. Muy bien, ahora sí pasamos de lleno a lo que nos presenta la plataforma Aprendo en Casa. Primero, representamos mediante el lenguaje algebraico las siguientes expresiones. Nos dan esta tablita y vamos a responder a estos enunciados. A ver, vamos a hacer un repasito. Lenguaje verbal, primero, un número cualquiera. El lenguaje algebraico lo podemos denotar con una variable, ¿cierto? Hemos escogido aquí la variable X. ¿Listo? Ahora, si el lenguaje verbal es la suma de dos números cualesquiera, ¿se conocen los números? No. Por lo tanto, le vamos a definir al primer número X y al segundo número Y. Entonces, volvemos a leer. La suma de dos números cualquiera. La suma, colocamos el más y deben intervenir los dos sumandos, que sería en este caso el primer número, que sería X, y el segundo número, que sería Y. X más Y. Sigamos. La diferencia de dos números sería algo similar, pero ya no sería el signo positivo más, sino menos, ¿verdad? Porque va a ser una diferencia, una sustracción de estos dos números, X menos Y. Siguiente, el producto de dos números lo podemos escribir como está aquí, entre paréntesis cada uno de ellos,
O también se puede escribir este primero y en paréntesis el segundo. O también el primero seguido del segundo sin nada. Se sobreentiende que de una letra seguida con otra letra se están multiplicando. Siguiente, el cociente de dos números. La palabra cociente significa división. Dividir. ¿Qué se van a dividir? Estos dos números. ¿Cuáles son? No lo sabemos. Entonces que el primer número sea A y el segundo número sea B. Entonces se va a escribir A entre B. Siguiente, el triple de un número. Lo acabamos de ver. El doble de un número era 2x. El triple de un número será 3x. 3 por x. ¿Sí? La tercera parte de un número es algo similar al triple también, pero el triple significa multiplicar. La tercera parte, ahí sí significa dividir. Es decir, que a ese número le vamos a dividir entre 3. Muy bien, ahora sí, vamos a responder a esos enunciados. A ver, la primera. ¿Consideras importante la traducción del lenguaje verbal al lenguaje algebraico para resolver un sistema de ecuaciones lineales? Justifica tu respuesta. Pues sí, sí lo consideramos importante. ¿Por qué? Porque permite generalizar una expresión no conocida para poder encontrar su valor. Siguiente enunciado. Sabemos que un número cualquiera se puede representar por la incógnita x. ¿Se puede representar con cualquier otra letra? Claro que sí, hemos visto que sí se puede representar con cualquier otra letra, con tal de que represente la incógnita. Y la siguiente pregunta es, ¿y si el valor es 0, también se representa con una letra? A ver, este enunciado lo puedo entender como que si en el lenguaje verbal nos están dando ya un valor 0, un dato que es igual a 0, ¿será necesario escribirlo ese 0 como una incógnita? No, ¿verdad? Porque ya se sabe. Entonces nuestra respuesta fue lo siguiente. Si el valor fuese 0, ya no, pues ya se conocería ese valor. El uso de variables es para cantidades desconocidas, ¿ya? Y la siguiente enunciado sería, si la diferencia de dos números se representa x menos y, ¿se puede representar también como y menos x? Aquí hay dos situaciones. Si estamos planteando que x es el primer número y y el segundo número, y nosotros planteamos la diferencia de x menos y como está aquí, ya no podríamos luego escribirlo como y menos x, ya que la sustracción no es conmutativa. Eso es por un lado, que esa ha sido nuestra respuesta que está aquí. No, puesto que la sustracción no es conmutativa. Sin embargo, si este enunciado se está refiriendo a que al plantear en este caso, mi traducción algebraica, que es la diferencia de dos números, como esta de acá, entonces sí se podría, siempre y cuando esta ya la hayas descartado, ¿sí? Entonces tú puedes escoger quién va a ser tu y y quién va a ser tu x. Sin embargo, aquí sí podrías confundirte y no es recomendable. ¿Por qué? Porque el y siempre está después del x, ¿verdad? Claro, en nuestro alfabeto el y está después del x. Entonces lo recomendable sería que utilices esta expresión para representar la diferencia de dos números, ¿sí? Entonces ahí está nuestra respuesta. Bien, tenemos acá ahora esta tablita, dice lenguaje verbal y lenguaje algebraico. A ver, el lenguaje verbal, el triple de la suma de las edades de Ana y Beto. Si nos hablan entonces de edades de Ana y Beto, vamos nosotros a definir primero quién es la edad de Ana y quién es la edad de Beto, ya que no se conoce. Entonces, si la edad de Ana es A y la edad de Beto es B, vamos entonces ahora a traducir el triple. El triple es 3, ¿cierto? Ojo que si estamos hablando, el triple significa que este 3 se va a multiplicar con otra expresión. ¿Pero con quién? ¿De quién es el triple? De la suma. Ah, entonces si nos hablan que el triple es de la suma, quiere decir que este 3 se va a multiplicar, pero con una expresión que tiene dos sumandos. ¿Sí? Ahí está, entonces mira, el triple, ¿de quién? De la suma.
¿Y quiénes van a ser esos dos sumandos? Las edades de Ana y Beto. La edad de Ana, que es A, y la edad de Beto, que es B. Ahí está, entonces sería la traducción al lenguaje algebraico, el triple de la suma de las edades de Ana y Beto. Muy bien, ahora vamos con la siguiente. El doble de la edad de Juan aumentado en su mitad y nos dan esta traducción al lenguaje algebraico, que es 2x más 1/2. Se sobreentiende que el x viene a ser la edad de Juan. Veamos si es correcta o no. A ver, acá nos preguntan, ¿es correcta la traducción al lenguaje algebraico? Entonces vamos a colocarlo por aquí y luego vamos a hacerlo a nuestra manera y vamos a concluir si son o no son correctas esta traducción. Veamos. Vamos a definir nuestra variable, en este caso Juan va a ser representado por la variable x, la edad de Juan. Ahora, el doble significa que, muy bien, significa que 2 va a multiplicar a algo. ¿A quién? A la edad de Juan, mira, ¿el doble de quién? De la edad de Juan, y la edad de Juan es x, entonces solamente sería x, ya no es necesario los paréntesis como vimos en el caso anterior, solamente nos están hablando de la edad de Juan. Muy bien, entonces ahí está, aumentado. Aumentado, esta palabra aumentado significa que tenemos que sumarle, ¿verdad? Muy bien, aumentado en su mitad, su mitad. Ojo que acá ha puesto la mitad, mira, 1/2. Pero acá está la palabrita su, de posesivo. O sea, ¿de quién le pertenece la mitad? La mitad le pertenece a la edad de Juan, que es X. Entonces, la mitad sería entonces de la edad de Juan, su mitad. Entonces sería la mitad de la edad de Juan. Ahí está. Entonces, la traducción verbal sería algebraica, lenguaje algebraico de este lenguaje verbal sería el doble de la edad de Juan aumentado en su mitad. Ahí está. Por lo tanto, estas dos expresiones son iguales, ¿no, verdad? Esta expresión era la incorrecta. No es correcta esta traducción, sino la que está aquí. Sigamos, lenguaje verbal. Si al triple del precio de una caja de jabones se le agrega 2 soles, se obtiene el precio de la caja aumentado en 6 soles. Nos hablan de la caja, ¿no? El precio de la caja de jabones. Como no lo sabemos, esa va a ser nuestra incógnita y por lo tanto vamos a definir con la variable x, ¿sí? X va a ser el precio de la caja de jabones. Listo, entonces ahora sí, vamos rapidito a traducirlo. Si al triple, el triple es 3 por, ¿cierto? ¿Al triple de quién? Del precio de una caja de jabones. Ah, entonces solamente sería el x, ¿verdad? Entonces aquí colocamos 3 por x. Si al triple del precio de una caja de jabones se le agrega, ¿agrega qué es? Muy bien, representa una adición, hay que sumarle. ¿Se le agrega cuánto? 2 soles. 2 soles sería un número y lo tenemos ahí. Se obtiene, ¿qué sería? Se obtiene esta palabrita, cuando tú lo tengas en un lenguaje verbal, lo puedes traducir al lenguaje algebraico con el signo de la igualdad. Se obtiene, es igual o nos da, ¿ya? El precio de la caja, otra vez el precio de la caja que está representado por la variable x, aumentado, mira esta palabrita, aumentado es también una adición, tenemos que sumarle, ¿cuánto? En 6 soles. Entonces aquí va el numerito 6 soles y ahí estaría entonces nuestra traducción al lenguaje algebraico. Muy bien, entonces aquí te presento el resumen de las tres traducciones que hemos hecho y nos preguntan ¿qué dificultades tuviste para realizar la traducción del lenguaje verbal al lenguaje algebraico? Y aquí sí te pediría que tú coloques las dificultades que has tenido como estudiante. Por ejemplo, yo aquí coloqué que una dificultad que podría ser es la de identificar las expresiones que representan a la incógnita. Por ejemplo, aquí, ¿cuál era la expresión que me representa la incógnita? Ah, eran las edades, ¿no? Las edades de Ana y Beto. Ahí está. Y también
También otra dificultad sería en la identificación de la operación utilizada. Por ejemplo, el triple, el doble, ¿no? Muy bien. Siguiente enunciado. ¿Cómo puede representar lo siguiente? La suma de las edades de los padres de un estudiante es 120. Vamos a justificar la respuesta. Bien, tenemos nuestra tablita, lenguaje verbal, que sería la suma de las edades de los padres de un estudiante es 120. ¿Cuál sería el lenguaje algebraico? Bueno, para hacer el lenguaje algebraico, primero vamos a definir la incógnita. ¿Quién es la incógnita aquí? Muy bien, las edades de los padres. Y como me hablan de los padres, son dos, ¿cierto? Entonces sea A la edad de la madre y B la edad del padre. Por lo tanto, al expresar este lenguaje algebraico, la suma sería entonces la suma de ¿quién? Ajá, allí está, la suma representa el signo positivo, la suma de las edades de los padres. Y hemos definido que las edades de los padres sería A, que sería la edad de la madre, con B, que sería la edad del padre. Ahí está, la suma de las edades de los padres de un estudiante es. Mira, esta palabrita es significa igual, ¿sí? Es significa igual. ¿A quién? A 120, ¿no? Y ahí está entonces definida, planteada ya nuestro lenguaje algebraico. Tenemos aquí algunas preguntitas. ¿Utilizas algunas estrategias o resuelves cada situación de cualquier manera? ¿Cuál de las dos? Bueno, nosotros utilizamos estrategias, ¿no? Como por ejemplo, identificando las expresiones comunes del lenguaje verbal que permiten la traducción del problema a una expresión algebraica. Y el segundo, la matemática. ¿Te ayudó a resolver algún conflicto? Si tu respuesta es afirmativa, comenta con tus propias palabras. Por ejemplo, nosotros hemos visto los problemas de conflicto, de pagos, también de precios, ¿cierto? Entonces sí, la matemática sí nos ayuda a resolver diversos problemas como los conflictos de pagos, de compras de productos por la diferencia de precios, ¿no? Etcétera. Puedes agregar algunas otras también aquí, quizás algunas situaciones que tú hayas podido identificar también a lo largo de estas 2 semanas. No olvides que para realizar la traducción al lenguaje algebraico es importante leer bien, si es posible más de una vez, y tener cuidado con los paréntesis. Se podría cometer el siguiente error. A ver, veamos. Nos da el lenguaje verbal que es el cuadrado de la suma de las edades de 2 hermanos, que es esta expresión. Entonces nos están diciendo que hay un error. Vamos a ver. Primero vamos a definir las variables. En este caso nos están hablando del cuadrado de la suma de las edades. ¿Sabemos las edades de los 2 hermanos? No, por lo tanto, sea X la edad del primer hermano y Y la edad del segundo hermano. Entonces vamos a definir rápidamente que el cuadrado vendría a ser una operación, ahí está el cuadrado, ¿de quién? De la suma. Entonces si es el cuadrado, no me dicen de un número, sino me hablan de una suma, o sea, de otra operación. Y la suma interviene en 2 sumandos. Entonces vamos a colocarle aquí la suma, pero con los paréntesis, porque aquí van a haber 2 sumandos, ¿sí? Entonces ahí tenemos el cuadrado de la suma de las edades. Aquí van a estar entonces las edades de, en este caso, el primer hermano, que es X, con la edad del segundo hermano, que es Y. Y entonces estaría representado de esta manera nuestra traducción algebraica. El cuadrado de las edades, el cuadrado de la suma de las edades de 2 hermanos. ¿Serán iguales? No, ¿verdad? Por eso aquí era el error. O sea, esta expresión algebraica representa otra traducción verbal. No es esta, no es el cuadrado de la suma. Ojo que aquí el cuadrado viene a ser la operación principal, ¿no? En cambio aquí, ¿quién es la operación principal? La adición, ¿verdad? Entonces ahí esta es incorrecta. Mira, si nos dan que esta expresión era incorrecta, entonces, ¿qué expresión verbal representaría a esta expresión algebraica? ¿Cuál? A ver, veamos. Tenemos la misma definición de variables, X y Y, que representan las edades de los 2 hermanos, pero ¿cómo representaríamos esto?
Bueno, como te acabo de decir, este signo positivo representa la operación principal y es la suma. Entonces, quedaría de esta forma, mira, la suma ¿de quién? De los cuadrados, ¿verdad? Mira, de los cuadrados de las edades de los hermanos. La suma de los cuadrados de las edades de los hermanos, ¿sí? Entonces ahí estaría definido. Por lo tanto, llegamos a la siguiente conclusión, que la expresión el cuadrado de la suma de las edades de dos hermanos es totalmente diferente a la expresión la suma de los cuadrados de las edades de dos hermanos. No lo olvides. Pasamos a la parte número 2 final. Expresando mediante gráficos tabulares y cartesianos un sistema de ecuaciones. Vamos a leerlo, esta partecita. El monto a pagar por 9 días de alquiler de local de venta de zapatos más el monto a pagar por 6 días de alquiler de local de venta de jugos es de 98 soles. Aquí nos están dando lo que nos decía en este primer enunciado con la primera fuente, ¿cierto? Y gracias a esto nosotros hemos podido definir nuestras variables, donde X viene a ser el precio del alquiler diario del local de venta de zapatos y Y el precio del alquiler diario del local de venta de jugos. ¿Por qué? Porque no sabíamos cuál era el precio. Ahora, es importante recordar que para realizar la traducción a un lenguaje matemático, primero hay que definir las incógnitas. Eso también lo hemos visto a lo largo de nuestros videos. La recomendación es preguntarse, ¿qué es lo que no conozco en la situación? ¿Cierto? Eso también nosotros lo hemos realizado a nuestro estilo, ¿recuerdas? ¿Conocemos el precio diario del alquiler de la venta de zapatos y jugos? No, ¿verdad? Entonces ahora vamos a definirlo. ¿Recuerdas? Así lo hemos realizado. Y luego ya venía el planteamiento de nuestra ecuación, ¿no? Si el precio del alquiler diario de la venta de zapatos era X, en un día, en 9 días era 9X, ¿no? Igual para el precio de venta de jugos por un día, que era el alquiler Y, entonces por 6 días era 6Y. Y luego ya se representaba algebraicamente esta expresión, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿lo realizaste así? Sí, lo realizamos de la misma manera. ¿Qué estrategia utilizaste? Explica con tus propias palabras. Aquí va. La estrategia fue preguntarnos si conocíamos el costo por el alquiler diario del local de ventas de zapatos y de jugos, fue lo primero que hicimos, y luego definimos nuestras variables, ¿no? Finalmente, tomando en cuenta las expresiones verbales comunes, hicimos la traducción al lenguaje algebraico. Ahora vamos con el siguiente enunciado, que fue la segunda fuente. El monto pagado por el vendedor de zapatos por 3 días más el monto pagado por el vendedor de jugos por 2 días es de 24 soles, ¿no? Y esta era la representación algebraica. La pregunta es, ¿cómo te sentiste al poder representar el lenguaje algebraico? ¿Te pareció fácil? Bueno, ¿cómo nos sentimos? Pues nos sentimos seguros, ¿no? Con confianza al poder traducir las expresiones verbales en términos algebraicos luego de haber identificado la incógnita, ¿no? Ahora, la pregunta ¿te pareció fácil? Esa sí te la dejo para ti. Expresa mediante gráficos tabulares la siguiente expresión, ¿no? Entonces tenemos aquí las dos expresiones algebraicas y nosotros hicimos la representación tabular, ¿cierto? Nosotros aquí para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos despejado la incógnita en ambas ecuaciones, tanto para la primera como para la segunda, ¿no? Aquí está de la primera ecuación y de la segunda ecuación. Y luego de despejar, hemos empezado a dar valores a X para encontrar los respectivos valores en Y, ¿cierto? Muy bien. En relación a este último, ¿qué valores podrías dar a la incógnita X para que los valores de Y salgan enteros? Es en relación a esta última tabulación. Si tú observas, todos los valores que hemos dado a X han sido enteros y los valores de Y que han resultado luego de reemplazar este valor de X nos han dado números decimales. Ahora la pregunta es, ¿qué valores podrías dar a X para que los valores en Y te salgan enteros? ¿Sí? Entonces, vamos a traer aquí nuestro gráfico y observa, este gráfico lo he traído de GeoGebra para que se vea mucho mejor las divisiones. Observa que
Aquí hemos identificado cuando el y vale 1, cuando el y vale 2, cuando el y vale 3 y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué valores han hecho que y salga entero? ¿Qué valores de x han hecho que y salga entero? Pues aquí lo tienes. Teniendo como recurso nuestra gráfica, algunos valores de la incógnita x serían los siguientes. 10,22. Cuando x vale 10,22, el valor de y es 1. Cuando x vale 9,55, el valor de y nos sale 2. Cuando x vale 8,89, el valor de y, vale 3. Cuando x toma el valor de 8,22, el valor de y es igual a 4. Entonces, ahí está la respuesta a la primera pregunta. Y luego nos dice, en este caso, ¿se podría dar cualquier valor a x? Justifica tu respuesta. Si nosotros queremos que y salga entero, no se puede dar cualquier valor a x, ¿no? Entonces no, porque no todo valor de x hace que la variable y sea entera, ¿sí? Muy bien. Ahora viene otra preguntita. Algunos podríamos calcular muchos pares de valores, como nosotros, pero ¿sabes cuántos valores hay que calcular para poder graficar la recta en el plano cartesiano? Observa, aquí tenemos la misma gráfica. En esta recta, para poder trazarla, bastó con solamente identificar o colocar 2 puntos, ubicar 2 puntos en el plano. Cualquier par de puntos que tú ubiques en un plano, siempre se va a poder trazar una sola recta que pase por esos puntos, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo con solo 2 pares de valores, dado que por 2 puntos pasa una sola recta. En este caso, tú estás observando los puntos de intersección con los ejes. Aquí, por ejemplo, cuando x vale 0, y vale 16,33. Y aquí, cuando y vale 0, x vale 10,89. Entonces, así también nosotros podemos graficar nuestra ecuación, dando solamente 2 puntos, y lo recomendable es que sean los intersectos. ¿Puedo dar otros puntos? Sí, puedes darlo, pero te recomendamos siempre que sean los intersectos, cuando x vale 0 y cuando y vale 0. Muy bien, entonces, según las reflexiones que has hecho en esta actividad, puedes comenzar a dar respuesta a la situación de la clase anterior o mejorar tus situaciones o tus soluciones presentadas. Bueno, nosotros hicimos nuestra solución, ¿recuerdas? Nosotros cambiamos aquí el monto inicial y también intercambiamos los coeficientes de la segunda ecuación y nos dio la solución, que fue de 4 soles 80, que era el mismo monto por el alquiler de un día de venta de zapatos y por el alquiler de un día de venta de jugos. Era el mismo monto, ¿sí? Ahora, como nos salía una solución única, el sistema era compatible determinado, ¿sí? Esta solución también fue la misma solución que nos brindó el minero. Claro está que tuvo otra estrategia. Muy bien, jóvenes, entonces hemos llegado al final de nuestra reflexión del día 3. Muy bien, entonces te queremos dar las gracias. Si te ha gustado este video y te ha ayudado a que comprendas mucho mejor, por favor, danos un like, comparte nuestro video en tus redes sociales y pincha la campanita. No te olvides suscribirte en nuestro canal. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Bye bye.